El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Miércoles 11 de febrero de 2026. Gloria a ti, Señor. Hermanas y hermanos, sigamos dejándonos conducir por esta palabra viva que hoy nos lleva a un territorio inesperado. Jesús sale de su tierra, cruza fronteras, entra en una región extranjera, y con ese simple gesto ya nos está diciendo algo profundo. El amor de Dios no conoce límites, no reconoce muros, no se encierra en una sola cultura ni en un solo pueblo. El Evangelio nos presenta a una mujer pagana, una madre angustiada, una mujer sin derechos religiosos, sin prestigio social, sin voz en una cultura que no escuchaba a las mujeres. Y sin embargo, esta mujer se atreve a hacer algo que cambia la historia. Se acerca a Jesús con fe, con humildad y con una perseverancia que nace del amor por su hija. Esta mujer no llega exigiendo, llega suplicando. No llega reclamando derechos, llega reconociendo su pequeñez. Y aquí, hermanas y hermanos, hay una primera enseñanza poderosa. La fe verdadera no se apoya en títulos, ni en méritos, ni en pertenencias religiosas. Se apoya en la confianza total en la misericordia de Dios. Jesús, en un primer momento, parece duro. Sus palabras nos desconciertan. Habla de los hijos, del pan, de los perritos. No es fácil escuchar esto. Pero el Evangelio no nos invita a quedarnos en la superficie, sino a ir más hondo. Jesús no humilla a esta mujer. La pone a prueba, saca a la luz la grandeza de su fe, una fe que no se ofende, que no se retira, que no se rinde. Y la respuesta de esta mujer es de una sabiduría conmovedora. Ella no discute, no se justifica, no se defiende. Ella responde desde la humildad y desde la esperanza. Incluso los perritos comen las migajas que caen de la mesa. Es una frase sencilla, pero cargada de una fe inmensa. Es la fe de quien sabe que una sola migaja del amor de Dios basta para transformar una vida entera. ¿Cuántas veces nosotros, hermanas y hermanos, nos desanimamos ante el primer silencio de Dios? ¿Cuántas veces, cuando no vemos resultados inmediatos, dejamos de orar, dejamos de confiar, dejamos de insistir? Esta mujer nos enseña que la fe verdadera persevera incluso cuando no entiende, incluso cuando parece no ser escuchada. Permitidme aquí compartir una historia sencilla, muy cercana a nuestra realidad. Doña Carmen Rodríguez, de 68 años, vive en una colonia humilde de Puebla. Toda su vida trabajó como cocinera en una fonda familiar. Mujer sencilla, de fe profunda. Siempre decía que no entendía muchas cosas de la Biblia, pero que sabía hablar con Dios. Cuando su nieto cayó en una fuerte adicción, ella empezó a ir todos los días a la parroquia. No pedía milagros grandes, solo decía: Señor, dame aunque sea una migajita de esperanza para mi nieto. Pasaron los años. Hubo recaídas, caídas dolorosas, momentos de desesperación, pero doña Carmen no dejó de orar. Y un día, sin ruido, sin espectáculo, su nieto empezó un proceso de cambio. Hoy trabaja, se ha reconciliado con su familia y acompaña a otros jóvenes en situaciones similares. Doña Carmen suele decir: Dios no me dio un banquete, me dio migajas, pero esas migajas salvaron a mi familia. Eso es lo que hoy nos enseña esta mujer del Evangelio. Dios no siempre actúa como esperamos, pero siempre actúa. La fe humilde abre puertas que el orgullo mantiene cerradas. La perseverancia toca el corazón de Dios. Este Evangelio también nos confronta como comunidad creyente. ¿A quienes consideramos de fuera? A quienes miramos como indignos, como lejanos, como no merecedores. Jesús rompe esquemas. La salvación no es propiedad privada de nadie. El reino de Dios se abre a todo aquel que cree, que confía, que se abandona en sus manos. En México, tierra de contrastes, de profundas heridas sociales, este mensaje resuena con fuerza. Hay muchos que se sienten fuera: los migrantes, los pobres, los enfermos, los que han fallado, los que cargan culpas antiguas. Y hoy Jesús nos recuerda que nadie está fuera del alcance de su misericordia. Hermanas y hermanos, esta palabra nos invita
a revisar nuestra forma de orar. ¿Oramos desde la exigencia o desde la confianza? ¿Desde el reclamo o desde la humildad? Dios no se deja impresionar por palabras bonitas, se deja conmover por corazones sinceros. Si esta enseñanza está tocando tu vida, quédate en esta comunidad. Suscríbete al canal Eco de la Misericordia, activa la campanita y permite que cada día esta palabra acompañe tu camino. Y si lo deseas, deja tu intención de oración. Por tus hijos, por tu familia, por una situación que hoy te duele, aquí oramos contigo y por ti. En la siguiente parte continuaremos profundizando en cómo la fe humilde no solo obtiene respuesta, sino que transforma a quien la vive, porque cuando confiamos de verdad, ya no somos los mismos. Continuamos, hermanas y hermanos, dejándonos guiar por esta escena tan intensa y tan humana del Evangelio. La mujer sirofenicia no desaparece después de recibir la respuesta de Jesús. Al contrario, su fe comienza a iluminarlo todo. Ella representa tantos corazones que aún sintiéndose lejos, no renuncian a la esperanza. Es la fe que nace del amor, especialmente del amor de una madre que no se resigna al sufrimiento de su hija. Jesús, al escucharla, no solo concede el milagro, hace algo mucho más profundo. Reconoce públicamente la grandeza de su fe. Y eso, hermanos, nos dice que Dios no mide como medimos nosotros. Donde el mundo ve exclusión, Él ve oportunidad. Donde otros ven distancia, Él ve un puente. Donde hay fe verdadera, ahí Dios actúa. Esta mujer no pertenece al pueblo elegido, no conoce la ley como los fariseos, no tiene palabras teológicas refinadas, tiene algo más fuerte, un corazón que confía. Y ese corazón se convierte en tierra fértil donde la gracia puede obrar. Por eso Jesús sana a su hija a distancia. No necesita tocar, no necesita estar presente físicamente. Basta la fe que se abre paso. ¿Cuántas veces nosotros creemos que Dios está lejos porque no sentimos nada, porque no vemos señales, porque el silencio se alarga? Este evangelio nos enseña que Dios puede estar obrando incluso cuando parece callado. La sanación ocurre mientras la mujer aún está hablando con Jesús sin que ella lo sepa todavía. Así actúa Dios muchas veces, mientras oramos, mientras insistimos, mientras lloramos. Aquí hay un mensaje profundo para quienes llevan tiempo pidiendo algo y no ven respuesta. Tal vez una conversión en la familia, una sanación, un trabajo, una reconciliación. El Evangelio no nos promete inmediatez, nos promete fidelidad. Dios no abandona a quien confía en Él. Y este texto también nos confronta como iglesia y como comunidad creyente. ¿Sabemos reconocer la fe donde no esperábamos encontrarla? ¿O seguimos poniendo etiquetas, límites, condiciones? Jesús nos enseña que la fe auténtica puede brotar en los lugares más inesperados, en personas que no cumplen nuestros esquemas, en historias que no encajan en lo correcto. En nuestra realidad mexicana esto es muy actual. Hay personas que no pisan un templo, pero viven una fe profunda en medio del dolor. Hay madres que oran solas en la madrugada por sus hijos perdidos. Hay abuelos que sin saber leer rezan el rosario con una confianza absoluta. Esa fe humilde sostiene familias enteras, aunque nadie la aplauda. Permitidme compartir otra historia sencilla, muy cercana. Don Ernesto López, 75 años, vive en un pequeño pueblo del estado de Hidalgo. Toda su vida trabajó en el campo, nunca aprendió a leer ni a escribir. Cuando su esposa enfermó gravemente, muchos pensaban que no saldría adelante. Don Ernesto no sabía explicar su fe, pero todos los días, al amanecer, se sentaba junto a la cama de su esposa y le decía a Dios: Señor, haz lo que tú sabes, yo confío. Su esposa sanó lentamente. Los médicos hablaban de evolución favorable, él hablaba de confianza. Y cuando alguien le preguntó cómo había hecho para no perder la fe, respondió algo muy simple: yo no sabía qué pedir, solo sabía en quién confiar. Esa es la fe de la mujer del Evangelio. La fe que no se apoya en palabras, sino en abandono. Jesús con este gesto también nos enseña algo importante sobre la oración. Orar no es convencer a Dios, es dejarse transformar por Él. La mujer sirofenicia no cambia la voluntad de Jesús. Es su fe la que revela el alcance universal del amor de Dios. La oración perseverante nos va cambiando por dentro,
nos hace más humildes, más confiados, más abiertos. Hermanas y hermanos, ¿desde dónde estás orando hoy? ¿Desde el cansancio? ¿Desde la rabia? ¿Desde la desesperación? Jesús no rechaza ninguna oración sincera, incluso la oración que nace del dolor, incluso la oración que suena torpe, incluso la oración que solo repite una frase. Dios escucha el corazón, no la forma. Este evangelio también nos invita a no rendirnos cuando sentimos que no somos escuchados. La fe madura aprende a esperar, aprende a confiar incluso cuando no entiende. Aprende a aceptar que Dios actúa a su tiempo, no al nuestro. Por eso, este espacio no es solo para escuchar una reflexión, sino para sostener la fe en el día a día. Si este mensaje te está hablando al corazón, te invito a seguir caminando con nosotros. Suscríbete al canal Eco de la Misericordia, activa la campanita y permite que cada día una palabra de esperanza acompañe tu vida. Y si lo deseas, deja tu intención de oración, por tus hijos, por tu matrimonio, por una situación que hoy te preocupa. Aquí creemos en la fuerza de la oración compartida. La mujer sirofenicia vuelve a su casa y encuentra a su hija sanada. El Evangelio no describe gritos ni celebraciones públicas. Es una alegría silenciosa, íntima, profunda. Así suele ser la acción de Dios. Transforma la vida desde dentro, sin espectáculo, pero con eficacia. En la siguiente parte continuaremos profundizando en lo que sucede cuando la fe perseverante se encuentra con la misericordia de Dios y cómo ese encuentro nos envía de vuelta a la vida cotidiana con una mirada nueva, más confiada y más libre. Continuamos, hermanas y hermanos, adentrándonos aún más en este evangelio que no se agota en una escena aislada, sino que revela una forma de creer, de orar y de vivir. La mujer sirofenicia ya no está frente a Jesús físicamente, pero su historia sigue hablándonos porque refleja un camino interior que muchos de nosotros estamos recorriendo sin ponerle nombre. Ella se fue distinta de cómo llegó, no solo porque su hija fue sanada, sino porque su fe fue confirmada, purificada y fortalecida. Llegó cargando angustia, miedo y desesperación. Regresó con paz, confianza y esperanza renovada. Ese es el verdadero fruto del encuentro con Jesús. No solo recibir algo, sino ser transformados por dentro. Este momento del Evangelio nos invita a reflexionar sobre lo que sucede después de la oración perseverante. Porque muchas veces hablamos de pedir, de insistir, de no rendirse, pero poco hablamos de cómo la fe cambia nuestra manera de volver a la vida cotidiana. La mujer vuelve a su casa, a su realidad concreta, a su mundo de siempre, pero ya no es la misma. Su corazón ha sido tocado. Hermanas y hermanos, ¿qué pasa con nosotros después de orar? ¿Volvemos iguales a nuestras casas, a nuestros trabajos, a nuestras familias? ¿O permitimos que la fe transforme nuestra manera de mirar, de hablar, de reaccionar? Porque el verdadero milagro no es solo que Dios actúe, sino que nosotros aprendamos a vivir desde la confianza. La fe perseverante nos educa interiormente, nos enseña a esperar sin desesperar, a confiar sin controlar, a amar sin condiciones. Y esto no se aprende de un día para otro. Se aprende caminando, cayendo, levantándose, volviendo a insistir. Se aprende sobre todo cuando la fe pasa por la prueba del silencio de Dios. Muchos de ustedes que escuchan o leen esta reflexión saben muy bien lo que es el silencio de Dios. Oraciones que parecen no tener respuesta. Situaciones que se alargan más de lo que imaginábamos. Promesas que no se cumplen como esperábamos. Y es ahí donde la fe se vuelve adulta o se abandona. La mujer sirofenicia eligió creer. En México, esta fe perseverante tiene rostro concreto. Es la fe de las madres que madrugan para trabajar y aún así encuentran tiempo para encomendar a sus hijos. Es la fe de los abuelos que rezan por una familia que ya no los visita. Es la fe de quienes siguen confiando en Dios a pesar de vivir rodeados de violencia, pobreza o injusticia. Es una fe silenciosa pero firme. Permitamos que este evangelio nos haga una pregunta honesta. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios no responde como esperamos?
¿Nos cerramos, nos endurecemos, nos alejamos? ¿O seguimos, como esta mujer, confiando incluso cuando no entendemos? La mujer sirofenicia no tuvo garantías, no tuvo promesas explícitas, no tuvo seguridades humanas. Tuvo algo más fuerte, una certeza interior de que Jesús podía ayudarla. Esa certeza fue suficiente. Y aquí está una clave espiritual muy importante. Dios no siempre nos da explicaciones, pero siempre nos ofrece su presencia. Jesús no le explica por qué responde así. No le da un discurso teológico. Simplemente la escucha y al final actúa. Porque la fe verdadera no necesita entenderlo todo para confiar. Necesita saberse sostenida. Este evangelio también nos muestra que la fe auténtica no humilla, no aplasta, no excluye. Jesús no rechaza a la mujer, la eleva, la pone como ejemplo, la dignifica. Y eso nos interpela profundamente como comunidad creyente. ¿Somos capaces de reconocer la fe en quienes no se parecen a nosotros? ¿O seguimos creyendo que Dios solo actúa en ciertos círculos, en ciertas formas, en ciertas personas? La mujer sirofenicia rompe todos los esquemas y Jesús la acoge, porque el reino de Dios no se construye desde la exclusión, sino desde la misericordia, desde la apertura, desde la capacidad de dejarnos sorprender por Dios. Hermanas y hermanos, esta parte del Evangelio nos invita a una fe más humilde y más confiada. Una fe que no se compara, que no se mide, que no compite. Una fe que se presenta tal como es, con sus límites, con su pobreza, pero con una confianza total en el amor de Dios. Tal vez hoy el Señor te está invitando a dejar de exigirle respuestas y empezar a confiarle tu vida. Tal vez te está pidiendo que sueltes el control, que aceptes no tener todo claro, que sigas caminando aunque no veas el final del camino. Eso también es fe. Y esta fe no se vive en soledad. Por eso seguimos insistiendo en caminar como comunidad. Este espacio, Eco de la Misericordia, no es solo un canal. Es un lugar donde muchos corazones se encuentran, donde muchas historias se cruzan, donde muchas oraciones se elevan juntas. Si aún no lo has hecho, suscríbete, activa la campanita y permanece cerca. Y si deseas, deja tu intención. Alguien más la leerá, alguien más orará contigo, porque cuando la fe se comparte, se fortalece. Cuando el dolor se comparte, pesa menos. Cuando la esperanza se comparte, se multiplica. La mujer sirofenicia nos deja una enseñanza final en esta parte del camino. No es la distancia lo que separa de Dios, sino la falta de confianza. Ella estaba lejos geográficamente, pero muy cerca del corazón de Jesús. Y nosotros, aunque estemos cerca físicamente de lo religioso, podemos estar lejos si no confiamos. Sigamos caminando. En la última parte de esta reflexión contemplaremos cómo este encuentro nos envía de regreso a la vida cotidiana con una misión clara: vivir desde la fe humilde que transforma hogares, relaciones y corazones, empezando por el nuestro. Seguimos caminando, hermanas y hermanos, con el corazón abierto y en silencio, porque esta última parte no es para correrla, sino para dejar que repose. El evangelio que hemos meditado no termina cuando Jesús pronuncia la palabra decisiva, sino cuando esa palabra empieza a echar raíces en la vida real. Ahí comienza el verdadero proceso espiritual, el más delicado y el más profundo. La mujer sirofenicia volvió a su casa con una promesa en el corazón. No llevaba pruebas visibles, no tenía garantías humanas, no tenía testigos que confirmaran lo ocurrido, solo tenía una palabra. Y eso bastó, porque cuando la fe es auténtica, una sola palabra de Dios es más fuerte que 1000 evidencias humanas. ¿Cuántas veces nosotros queremos volver a casa con certezas absolutas, con soluciones inmediatas, con todo resuelto? Y Dios, en cambio, nos regala algo más grande y más exigente: la confianza. Confiar cuando no vemos, confiar cuando el silencio parece largo, confiar cuando el milagro no llega como lo imaginamos. Esta mujer no discutió con Dios el modo, ni el tiempo, ni la forma. Ella creyó.
y esa fe humilde abrió una puerta que nadie más había podido abrir. Aquí está una clave muy importante para nuestra vida espiritual. Dios no se deja vencer por la insistencia arrogante, sino por la fe humilde y perseverante. En México, muchos corazones viven situaciones parecidas. Madres que oran por hijos que se han alejado, padres que cargan la preocupación económica, abuelos que sufren en silencio la soledad o la enfermedad, jóvenes que no encuentran rumbo, familias que viven tensiones, rupturas, cansancio, y en medio de todo eso, una fe que a veces se siente pequeña pero que no se apaga. Este evangelio nos dice con claridad que Dios escucha incluso cuando parece distante, que Dios actúa incluso cuando no lo sentimos cerca, que Dios responde incluso cuando no entendemos sus silencios, porque su amor no depende de nuestras emociones, sino de su fidelidad. La mujer sirofenicia no pertenecía al pueblo elegido, no tenía privilegios religiosos, no tenía un lugar asegurado, y aún así fue escuchada. Esto nos recuerda que nadie queda fuera del amor de Dios. Nadie es demasiado pobre, demasiado herido, demasiado pecador, demasiado lejano. Cuando hay fe, siempre hay camino. Ahora bien, esta fe no es magia, no es una fórmula. No es repetir palabras esperando resultados inmediatos. Es una relación viva con Dios que se construye día a día. Es volver a casa y seguir orando. Es seguir cuidando. Es seguir esperando. Es seguir amando. Incluso cuando el cansancio pesa. Aquí es donde muchos se desaniman, porque el después del milagro no siempre es fácil. La vida continúa con sus desafíos, pero algo cambia en el interior. Cambia la mirada, cambia la manera de enfrentar los problemas, cambia la paz del corazón. Tal vez hoy tú también estás regresando a casa con una promesa y no con una solución visible. Tal vez has orado mucho y sigues sin ver cambios claros. Este evangelio te dice, no sueltes la fe, no te rindas, no pienses que Dios te ha olvidado. Él ya está actuando, incluso si todavía no lo percibes. La fe madura aprende a esperar sin desesperarse. Aprende a confiar sin exigir. Aprende a amar sin condiciones. Y esa fe es la que transforma realidades poco a poco, desde dentro. Hermanas y hermanos, no subestimemos los pequeños actos de fe. Una oración sencilla antes de dormir, un gesto de paciencia cuando todo irrita, una palabra amable cuando el ambiente está tenso, un perdón que cuesta, una lágrima ofrecida en silencio. Todo eso tiene un valor inmenso delante de Dios. La mujer sirofenicia no predicó, no dio discursos, no escribió testimonios, simplemente creyó y volvió a su vida cotidiana. Y eso la hizo grande a los ojos de Dios. Porque la santidad no siempre se ve, pero siempre transforma. En esta comunidad de Eco de la Misericordia queremos caminar así, con una fe sencilla, profunda y constante, sin ruido, sin apariencias, sin protagonismos, solo confiando en que Dios sigue obrando en cada historia que se pone en sus manos. Si hoy llevas una intención en el corazón, no la escondas. Escríbela, compártela, oramos unos por otros, nos sostenemos en la fe, porque la fe compartida se vuelve más fuerte, y si este espacio ha sido un apoyo para tu vida espiritual, te invitamos a seguir cerca. Suscríbete al canal, activa la campanita, acompáñanos cada día, no porque aquí estén todas las respuestas, sino porque aquí caminamos juntos hacia Dios. Antes de cerrar, oremos una vez más con palabras sencillas, como las que brotan cuando el corazón se cansa pero no se rinde. Señor Jesús, hoy nos presentamos ante ti como somos, con nuestra fe pequeña, con nuestras dudas, con nuestras heridas abiertas y nuestras esperanzas frágiles. No tenemos méritos que ofrecerte, solo la confianza de que tú eres bueno y fiel. Entra en nuestros hogares, Señor. Acompaña a nuestras familias. Sostén a quienes están cansados. Consuela a quienes lloran. Ilumina a quienes no saben qué camino tomar. Sana lo que necesita sanación según tu voluntad. Enséñanos a confiar,
incluso cuando no entendemos, a esperar incluso cuando el silencio pesa, a creer incluso cuando todo parece difícil. Danos un corazón humilde y perseverante, capaz de reconocer tu presencia en lo sencillo. Padre Santo, te damos gracias por este día, por esta palabra viva, por esta comunidad que ora unida. Te damos gracias por el pan de cada día, por la vida, por la esperanza que no se apaga. Recibe nuestras súplicas y cúbrenos con tu bendición. Que tu paz habite en nuestros corazones, que tu misericordia nos acompañe siempre y que nuestra vida sea un eco silencioso de tu amor. Amén. Y así, hermanas y hermanos, volvamos a nuestra vida cotidiana con la fe de la mujer sirofenicia, una fe humilde, perseverante y confiada, porque quien se pone en manos del Señor nunca camina solo y nunca queda defraudado. Y todavía, hermanas y hermanos, dejemos que esta palabra se quede un poco más con nosotros, porque Dios no habla para un momento, sino para un proceso. La fe que hoy hemos escuchado necesita tiempo, como la semilla que se esconde bajo la tierra antes de brotar. No siempre vemos el crecimiento, pero eso no significa que no esté ocurriendo. Quizá mañana volverán las preocupaciones, las prisas, las dudas. Tal vez sentirás que esta paz se diluye. No te asustes. Vuelve entonces a esta escena del Evangelio. Recuerda a esa mujer que no se rindió, que no se ofendió, que no se fue con el corazón endurecido. Ella confió y siguió adelante. Tú también puedes hacerlo. Haz de tu vida una oración sencilla. No necesitas muchas palabras. A veces basta repetir en silencio: Señor, confío en ti. Esa frase, dicha con el corazón, puede sostenerte más de lo que imaginas. Dios escucha incluso cuando ya no sabemos qué decir. Que esta noche, al cerrar los ojos, pongas todo en manos de Dios. Tus miedos, tus hijos, tu trabajo, tu salud, tu futuro. Descansa. Él vela por ti y mañana, al despertar, vuelve a caminar con esperanza. Porque el amor de Dios no falla, su misericordia no se cansa y su fidelidad te acompaña hoy y siempre.